me han pedido que me incorpore aquí al panel de los periodistas independientes. Y realmente para mí ha sido un honor. Como bien decía Ricardo, parece que me ha tocado a mí un poco la historia del periodismo independiente. Y bueno, pues trataré de por lo menos brindar alguna pequeña información sobre este tema que quizás nos pueda hacer entender qué es lo que sucede con el periodismo independiente en Cuba. Y creo que nada más importante si estamos buscando democracia que una palabra de Alexis de Tocqueville, el escritor francés, cuando dice: no es posible tener verdaderos periódicos sin democracia y no se puede tener democracia sin periódicos. Y el periodismo independiente cubano tiene antecedentes de muchos siglos atrás. El reciente periodismo en Cuba ha recorrido un largo camino desde el surgimiento del papel periódico de La Habana en el año 1791 hasta el proceso de ocupación, confiscación y desmontaje de la amplia red de distintos medios de comunicación que difundían la actualidad y el quehacer diario de la isla al irrumpir en el año 1959 el proceso que se conoce como la Revolución Cubana. La prensa libre es el oxígeno de la democracia y uno no puede sobrevivir sin la otra, pero el modelo político, social y económico implantado por la revolución liderada por Fidel Castro no concebía la existencia de un periodismo independiente de los poderes del Estado, mucho menos pluralista. Desde el inicio debe aclarar sus intenciones al decirle a los intelectuales en el primer Congreso de Cultura: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Una de las primeras medidas, entre otras de carácter totalitario, fue el control estatal sobre los medios masivos de comunicación, subordinándolos todos al Partido Comunista o las organizaciones políticas y de masas creadas y bajo su control. Desde los primeros años, los ahora medios oficialistas han diseñado un esquema informativo que distorsiona, magnifica la realidad del país y los sucesos internacionales según convenga al pensamiento oficial. La política de los censores de régimen encubre un amplio espectro de la vida, impide cualquier crítica o proyecto que ponga en riesgo los dogmas de la revolución, acallan cualquier voz contestataria y la existencia de disidencia no hay movimiento cívico. Las restricciones en Cuba a la libre expresión comienzan con la Constitución vigente desde el año 1976, que reconoce la libertad de palabra del ciudadano solo conforme a la sociedad socialista. El régimen cubano no reconoce el medio de comunicación fuera de su control y restringe el ejercicio del periodismo al imponer como requisito indispensable para ejercer la profesión estar afiliado a la Unión de Periodistas de Cuba, bajo un férreo control y subordinación al Partido Comunista. Por tanto, ejercer periodismo libre de una forma legal es imposible. En virtud de la ley 88 es prohibido, entre otras muchas cosas, publicar noticias tanto dentro de Cuba como hacia el extranjero y poseer un radio receptor de onda corta. Quiere decir que los cubanos que difunden información sobre la realidad de nuestra patria o la escuchan, cometen delito. El ejemplo palpable lo sufrimos los involucrados bajo los sucesos de la Primavera Negra del 2003, en el que fuimos procesados, enjuiciados, en juicio sumarísimo y condenados a altas penas 75 hombres por querer pensar por cabeza propia. Los retos de la prensa independiente son muchos. En medio de la más grande crisis del régimen, resultado primero de sus deficiencias estructurales y después de la abrupta desaparición del bloque que conformaba el socialismo real, que sostenía con abultadas sus subvenciones el régimen, de las demandas de las protestas internacionales y de la presión del gobierno democrático ante los desmanes de la dictadura totalitaria y aparejado al descontrol y la frustración popular, surge el periodismo independiente como una forma de expresar este descontento. Tiene su origen en el año 1989 con la fundación de la Asociación de Periodistas Independientes, que fue penetrada por los órganos de la policía política y que de una forma u otra neutralizada al obligar al exilio a sus miembros fundadores. No fue hasta el año 1995 con el surgimiento de Habana Press que se inicia el proceso de formación de pequeñas agencias de prensa independiente dentro de la isla, como fueron Cuba Press, Agencia Independiente de Cuba, Buró de Prensa Independiente de Cuba, otras en las provincias como la Agencia Patria, Centro Norte Press, Oriente Press, Agencia Libertad, Agencia Libre Oriental, hasta conformar una vasta red de 28 pequeñas agencias que posteriormente se fueron aglutinando
incluido en asociaciones o plataformas como la Sociedad de Prensa Manuel Márquez Sterling, fundada por Raúl Rivero Castañeda y Ricardo González Alfonso, aquí a mi lado, como su director, a la cual nos asociamos muchas de estas agencias que entre cursos de formación, orientación y promoción de periodismo alternativo tuvo la osadía de crear, editar, imprimir y distribuir la primera revista del periodismo independiente dentro de la isla, la Revista de Cuba. Es justo mencionar que el poeta, escritor y periodista Raúl Rivero Castañeda es fundador de muchos de estos proyectos: Habana Press, Cuba Press, Sociedad de Periodismo Manuel Márquez Sterling y Revista de Cuba. Maestro de muchos periodistas que ha jugado un papel trascendental dentro del periodismo alternativo, y como Giovanni Sánchez, en representación de los bloggers, hoy se ha convertido en un símbolo mundial de la lucha de los periodistas independientes cubanos. Ante el monopolio y control gubernamental sobre los medios de comunicación social, es de destacar que el soporte brindado al periodismo independiente de revistas como Encuentro con la Cultura Cubana, Hispano-Cubana, Misceláneas de Cuba, LUC, Infopress, además de páginas web y otras como Cubanik, Nueva Prensa Cubana, Cuba Press, Frick y Carta de Cuba, han sido vital para difundir el trabajo que se realiza dentro de la isla con medios precarios y en condiciones extremadamente complejas. La perspectiva de la prensa independiente dentro de la isla es incuestionable. Al cuestionar la realidad política y socioeconómica dominante y revelar las violaciones sistemáticas en materia de derechos humanos, la prensa independiente de Cuba juega un rol decisivo en la transición a la democracia. Demuestra la necesidad de sacudir el inmovilismo político de un poder excluyente e intolerante, que aplasta los valores de las personas y convierte al hombre en víctima y sostén de totalitarismo. El periodismo independiente muestra la pluralidad de la vida, niega la uniformidad que pregona la élite burocrática y opone el mundo real al mundo de las apariencias mostradas por los órganos de propaganda y la prensa oficialista. Demuestran los límites de un régimen utópico e ineficaz que ha generalizado la pobreza. Ahora el continuo está en algo que estamos escuchando, incluso para nosotros sigue siendo un poco confuso: el fenómeno bloguero o la blogósfera. Para esto voy a leer un pequeño fragmento de Giovanni Sánchez, de Generación Y, la más representativa. El movimiento contestatario bloguero no existe en Cuba. Se limita a mostrar lo que vemos a diario en las calles: una pobreza espantosa, una manipulación extrema, una desidia infinita. Creo que ya lo resume todo. Pero bueno, yo voy a decir un poquito más. Una nueva alternativa de lucha cívica no violenta se abre paso en Cuba, discreta, escurridiza y irreverente, pero a todas luces imparable. Se le conoce como la blogósfera alternativa, que tiene incómoda y preocupada a la editora que ya ha comenzado a reprimirla, si aún a baja intensidad, como catalogan algunos observadores del tema cubano, si la comparamos con la prensa independiente, pero la posibilidad de otra ola represiva del régimen no es descartada si los bloqueros incrementan sus críticas y estas alcanzan el impacto en el exterior, como sucedió durante la Primavera Negra del 2003, que fue una respuesta a la crítica de la comunidad internacional que le impidió al gobierno entrar a formar parte del convenio de Cotonú, que le propiciaría ventajas económicas necesarias e indispensables para ello. El origen de los blogueros cubanos, reconocen muchos analistas, tiene similitudes con el movimiento de la prensa independiente, que alcanzó su máximo grado de desarrollo a mediados de los 90 del siglo anterior, con el surgimiento de Habana Press, y sufrió en el 2003 los efectos de la ola represiva que culminó con 75 disidentes en la cárcel, sentenciados a altas condenas. Dentro de estos, 20 ejercían el periodismo independiente. El crecimiento de esta comunidad de blogueros independientes es una evidencia indiscutible de que un cambio generacional, una señal de que ante un país tan aislado como Cuba se está moviendo con lentitud hacia el siglo XXI. La tarea de los blogueros no es sencillo, afrontan a diario numerosos obstáculos legales y técnicos y económicos. El gobierno cubano tiene sometido a la población a un índice de acceso a Internet el más bajo del hemisferio occidental. Las estadísticas suministradas por el gobierno son muy contradictorias, pero lo que sí es evidente que las restricciones existentes a la posibilidad de que un cubano medio acceda a Internet es en extremo compleja. Son pocos los cubanos que disponen de ordenadores personales. Si bien en el 2008 el régimen autorizó la venta de algunos de estos equipos electrónicos, hasta entonces prohibidos, los altos precios y los bajos salarios hacen a los ordenadores un bien prohibitivo para el ciudadano medio. Además, la conexión tiene que ser aprobada por instancias superiores y la única empresa estatal que rinde este servicio en la práctica lo hace totalmente invalidante para las voces disidentes dentro de la isla. Solamente los turistas
Los turistas pueden conectarse desde sitios preparados al efecto, los cibercafés, y con altos precios. Además, algunos cubanos privilegiados, sobre todo intelectuales con vínculos con el gobierno o miembros del Partido Comunista, desde su centro de trabajo o estudio. Incluso estos que tienen este privilegio no lo hacen libremente, pues existen varias direcciones a las que les está prohibido acceder y otras están bloqueadas. Se les chequea para ver a qué página se conectan y son objeto de análisis y medidas si lo hacen, pues incurren en violación del reglamento informático. En el mejor de los casos se le prohíbe la conexión, pero si se detectan inclusiones en web con temas contradictorios al régimen corren el riesgo de ser arrestado directamente por los agentes de seguridad del Estado. A tan elevado nivel de chequeo se tiene la conexión a internet dentro de Cuba. A pesar de todas estas restricciones, hoy no es sencillo calcular las cifras de blog, pero alrededor de 25 bitácoras periodísticas son actualizadas con regularidad, además de 75 blogs de orientación personal o familiar poco actualizados. Y en los últimos tiempos, y ante el avance de los blogueros independientes, los periodistas que trabajan en los medios oficialistas también han invadido la blogósfera como forma de contrarrestar y difundir la propaganda oficialista. Los blogueros además son objetos de difamación y ataques informáticos a su blog, con el objetivo de degradarlos moralmente y afectar su credibilidad. Un ejemplo fehaciente fue ocurrido con el blog Pequeño Hermano, que está en la red, lo pueden revisar, del joven periodista bayamés Ernesto Morales Licea, en que le retocaron digitalmente algunas de sus fotos para mostrarlo como homosexual, pero él inteligentemente publicó en otra de sus entregas el 25 de noviembre del 2010, adicionando un modus operandi en la dirección que después, pueden preguntarme, le dice eso, donde explica cómo hicieron los montajes al brindar la foto original y explicar la campaña a la que ha sido sometido, como él afirma, una vez que opté comportarme y escribir como un joven libre. Hoy los blogueros cubanos no constituyen oposición en el sentido estricto, ni han presentado alternativa política compacta o planes de acción conjunta. De momento solo protestan contra las restricciones materiales y el derecho que asfixia a los cubanos. Sus salidas a las calles son por ahora excepción, pero se les lee y se les escucha. Muchas gracias.